Hola amigos, hoy jueves santo quiero tener el privilegio de hablarles acerca de las 7 palabras que el Señor Jesús habló estando en la cruz del Calvario. Esta disertación se llama El mensaje de las 7 palabras. Realmente no son 7 palabras en sí, son 7 frases que el Señor Jesús dijera. Entrando en esta instancia, nos damos cuenta que nos aventuramos a un terreno en extremo santo. Es uno de los momentos más sagrados en la historia del ser humano. Por eso, para ustedes, mis oyentes, suplico que posean la mejor reverencia que puedan tener. Entremos de lleno a hablar acerca del mensaje de las 7 palabras. La primera palabra, o la primera frase, se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34. Señor Jesús en la cruz del Calvario dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es la primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estando Jesús allí en la cruz del Calvario, el Señor pudo haber hecho un inventario mental acerca de todas las ofensas de las cuales Él fue objeto desde el inicio de su ministerio terrenal. Por ejemplo, la incomprensión de sus propios paisanos, la ira de los fariseos, el celo de los escribas, el odio de los sacerdotes, la traición por parte de uno de sus discípulos, la vergüenza de su arresto, la negación de su muy cercano discípulo Pedro, luego el ser abandonado por todos sus discípulos, la multitud que dijo Hosanna, Hosanna el domingo anterior, y luego estaban gritando crucifícale. El juicio ilegal efectuado por el Sanedrín en la casa del sumo sacerdote Caifás, la sentencia de sedición por parte del procurador Poncio Pilato, las múltiples flagelaciones, las torturas físicas, mentales, morales y espirituales por las que él tuvo que sufrir por parte de la Guardia Romana. Los azotes, según la tradición, 40 menos 1, o sea, 39. La corona de espinas en su frente, el ser arrastrado a lo largo de la Vía Crucis, el ser despojado de sus ropas, puesto en la cruz, clavado de pies y manos, crucificado entre criminales en sus últimas horas, echando suerte sobre sus ropas, puesto en la cruz, clavado de pies y manos, colocado entre criminales en sus últimas horas, echando suerte sobre sus vestidos, probar una esponja de vinagre amargo. Todo lo que estos hicieron en contra del Señor Jesús, y a cambio, Él levantó su voz al cielo y clamando a su Padre Celestial, suplicó e intercedió por todos ellos, por lo que le habían hecho, y los declaró inocentes por falta de conocimiento. La ira de Dios perfectamente hubiera podido haber sido derramada como cataratas de juicio en ese momento y por el resto de la humanidad. ¿Quién sabe cuántos desastres naturales, tragedias, muertes, sufrimientos, dolores, llanto, lamentaciones fueron evitados en contra de la humanidad
por tan solo el Señor Jesús haber intercedido en favor de aquellos que le hicieron daño. Jesús dijo, Padre. Jesús va directamente a su Padre. Esto evidencia su naturaleza divina. Jesucristo es el único medio de enlace entre Dios y el hombre. Es solamente por medio de Jesús que tenemos acceso a Dios el Padre. Jesús era y existía ya con el Padre desde antes de la fundación de este universo. Al venir Jesús a esta tierra, simplemente dejó de manera provisional sus atributos divinos. Cuando Jesús retornó de nuevo al Padre, tales particularidades volvieron a ser suyas una vez más. En la oración, Jesús enseñó que como hijos debemos dirigirnos a Dios diciendo Padre nuestro. Jesús dijo, perdónalos. Jesús vino a instituir un nuevo concepto acerca del perdón en el establecimiento del reino de los cielos. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces habría que perdonar a los que nos ofenden, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. La única manera de eclipsar las ofensas y nulificar el efecto del deseo de venganza es el amor. Es el único sentimiento que nos vincula con la esencia misma de Dios. Dios es amor y sus hijos han sido llamados a perdonar en amor. Perdonamos a quien ofende porque hemos sido perdonados. No perdonamos para obtener el perdón de Dios. Jesús fue pues la materialización misma del amor de Dios. Jesús nunca guardó resentimiento contra aquellos que le odiaron. Es el otro extremo del razonamiento vertido en la antigüedad. Ustedes se recuerdan en Génesis 4:22. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será 70 veces vengado. Jesús dijo, Padre. Jesús dijo, perdónalos. Jesús dijo, porque no saben lo que hacen. En el corazón del Señor Jesús no hubo duda de la ignorancia espiritual en la que estaban quienes le ofendieron y quienes le llevaron a la cruz. Pecar por ignorancia será juzgado de acuerdo a la misericordia y a la sabiduría de Dios. Pero pecar con conocimiento adquirido será también juzgado de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, para conocer y comprender las verdades espirituales, hay que poseer la virtud de haber sido seleccionado por Dios para ese privilegio justamente. Amigos, pecar deliberadamente produce el juicio del abandono por parte de Dios. El pecado se enseñorea del individuo cuando voluntaria y conscientemente rechaza el llamado de Dios para su propia salvación. La segunda palabra se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda frase, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo.
El único registro de intercambio de palabras entre los tres crucificados lo registra Mateo. Los otros tres evangelios solo mencionan la presencia de dos ladrones y Jesús en medio de ellos. Aquel día en el monte Calvario habían tres cruces. La cruz de Jesús en el centro, un ladrón al lado derecho y otro al lado izquierdo. Esto cumplió la profecía escrita por Isaías, quien dijo, fue contado entre pecadores. Isaías 53:12. Ambos malhechores se rebelaron contra Jesús en los primeros minutos de la crucifixión. Mateo 27:44 dice, lo mismo, es decir, las mismas burlas, deshonras, injurias, ironías, sarcasmos, desafíos, escarnios, etc. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Noten, es en plural, quiere decir los dos estaban en la misma sintonía. Es un mito, amigos, que el ladrón uno era bueno y el otro era malo. De hecho, todo ladrón es malo porque actúa al margen de la ley y sus obras son malas, así como su corazón. El reclamo de ellos era también en cierta forma justificado. Ellos le dijeron, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Quién no desea librarse de la muerte en los últimos instantes antes de ser ejecutado? Todo condenado a muerte espera ser digno de cualquier tipo de clemencia que pueda liberarle del patíbulo aún en el minuto final. Bueno, cuando uno de los dos ladrones finalizó por comprender que no había otra alternativa a su sentencia y que en unos pocos minutos habría de morir, tuvo un cambio de corazón. Esta transformación solamente puede ser producida por la convicción de pecado operada por el Espíritu Santo en el individuo. De inmediato su razonamiento fue transformado de ira y resentimiento a solicitar misericordia y perdón, pero al mismo tiempo fue impulsado para amonestar con una interrogante a su compañero de muerte. Le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en tu misma condenación? Amigos, ¿será que este ladrón arrepentido fue impulsado por el Espíritu Santo para dar esta admonición a su compañero de crimen aún en los últimos momentos de su existencia? Creo que sí. Luego, este ladrón, haciendo un análisis de la suerte que corrían todos, dijo, nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Cierto es quien hace mal en esta vida, amigos míos, termina o en la cárcel o en el cementerio, pagando por sus hechos al margen de la ley. Estos dos culpables de muerte recibieron el merecido castigo, pero Jesús ningún mal hizo. Unos meses después que la feroz persecución de Nerón principiara en contra de los cristianos, Pedro, viendo el panorama de la cruz, escribió allá por el año 65 de nuestra era las siguientes palabras. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hubo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no correspondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera Pedro capítulo 2 versículos 21 al 24. Amigos, la irreverencia de un ladrón y el arrepentimiento del otro, estas son las únicas dos posiciones del ser humano frente a Jesús. Cualquier individuo, al ser enfrentado a Jesús, tiene dos alternativas: darle la espalda o mirarlo con súplica por misericordia. El ladrón, compungido en arrepentimiento, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La oración y fe de este ladrón es en verdad admirable. Él creyó con todo su corazón que Jesús se levantaría de la muerte y que reinaría eventualmente sobre el mundo. Y ahí la diferencia entre religión y relación. Para conocer, seguir, servir y estar dispuestos a morir por Jesús, todo individuo debe conocerlo de manera personal. Este ladrón no habló al vacío. Se dirigió específicamente a Jesús. Tampoco pidió salvación por nadie más que por sí mismo. Jesús recompensó inmediatamente su fe con una triple promesa: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra hoy es una promesa de cumplimiento inmediato. Hoy es una gran velocidad. La palabra conmigo es una promesa de seguridad personal, una extraordinaria compañía. Y en el paraíso es una promesa de lugar definido. ¡Qué felicidad! Tenemos una promesa de inmediato, tenemos una promesa de seguridad personal y tenemos una promesa de un lugar definido. ¡Qué gran velocidad! ¡Qué extraordinaria compañía! ¡Qué gran felicidad! Esto, amigos, es lo que se le denomina como salvación personal. Sin otro intermediario entre Jesús y uno mismo, solamente con la asistencia del Espíritu Santo y la aprobación de Dios el Padre. La salvación entonces es individual, conducida por medio de la fe que Dios pone en el corazón, en arrepentimiento como convicción. Asimismo, la salvación de este ladrón nos enseña que la salvación no depende de actos extremos litúrgicos ni buenas obras. Este individuo no tuvo tiempo de bautizarse, ni de acercarse a la celebración de la Cena del Señor, no pudo dar ni limosnas, ni ofrendas, ni diezmos, ni ayuda a los pobres o viudas o a los enfermos. Sin embargo, fue recibido en misericordia sin la necesidad de ningún rito formal. Esto nos demuestra, además, que hay vida después de la muerte. El cuerpo físico puede ir a la tumba y dormir, pero el espíritu continúa en consciente existencia. Finalmente, estos dos ladrones en el Monte Calvario nos demuestran que la salvación no es universal. Uno fue salvo, el otro murió en condenación. Quien muere en el Señor Jesús posee la bendita certeza
de residir por la eternidad en íntima relación con Jesús en la patria celestial. Estas son las dos primeras palabras. El contenido es abundante. Espero que el Señor les bendiga. Proseguiremos en futura oportunidad. Muchas gracias por su atención.